A continuación, nos permitimos invitarle a Nelly Jacome, ella es secretaria técnica del Consejo Nacional de Igualdad de Género, quien nos acompañará con el tema correlación entre legislación y políticas públicas con enfoque de género. Bienvenida, estimada Nelly. Muchas gracias, buenas tardes con todas, con todos. Agradezco mucho la invitación a este espacio que me parece que es un espacio de aprendizaje mutuo y un espacio que estoy más que segura nos va a permitir seguir adelante con el objetivo que la Asamblea se ha planteado. Voy a permitir compartir la pantalla con la presentación que tengo. Ok. No sé si se ve, si se puede ver. Ya, Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, empiezo por señalar la importancia de este evento. Como mencionaba, la temática propuesta para poder hacer esta intervención lo que busca es coadyuvar a tener una verdadera comprensión de lo que implica mantener el enfoque de género en decisiones precisamente de esta naturaleza. El objetivo de mi presentación se dirige a identificar la estrecha relación que existe entre las políticas públicas y la normativa y cómo la transversalización del enfoque de género en la política pública presenta similares procesos con la transversalización de género en la función legislativa. Es decir, el marco anterior que nos presentaron tanto Ana como Viviana me permite ir como especificando ya las tareas más cotidianas, inclusive de la Asamblea y desde la experiencia del Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Para esto, para dar cumplimiento a lo que indico, esta intervención se estructura con el posicionamiento del principio de igualdad y no discriminación, como ya se había mencionado anteriormente, y la relación que este principio tiene con las políticas públicas de género. En un segundo momento voy a revisar lo que implica la transversalización de género como estrategia y cuáles son sus principales condiciones. Luego se agregará a esa estrategia de transversalización el enfoque interseccional como una mirada complementaria que permite avanzar. El penúltimo punto será para poder identificar el rol que tiene la Agenda Nacional para la Igualdad de Género en la transversalización de este enfoque en el Estado y presentar varios procesos que ha llevado el Consejo Nacional para la Igualdad de Género con el fin precisamente de aportar en esa transversalización. Y finalmente, dejar sobre el tapete algunas ideas centrales de lo que consideramos que es legislar con enfoque de género. Ya entrando en materia, me voy a referir a la igualdad y no discriminación, que como ya se había mencionado, ya se mencionó anteriormente, es un principio, en el caso ecuatoriano, es un principio de rango constitucional que orienta la acción del Estado, por el cual se reconoce a las personas un mismo valor independientemente de las diferencias de cualquier tipo y garantiza el ejercicio de los derechos sin ningún tipo de discriminación por causa sea de sexo, etnia, edad, condición social, discapacidad, lugar de residencia, orientación sexual, identidad de género, adscripción política, creencia religiosa o cualquier otra situación. Adicionalmente de lo indicado, el principio de igualdad y no discriminación también está reconocido como un derecho, así lo establece el artículo 66 de la Constitución ecuatoriana. Pero además, este principio de igualdad debe ser formal y material, es decir, que no solo debe estar reconocido en un instrumento normativo, sino que debe cumplirse en la práctica en cada uno de los espacios en donde estamos las personas desenvolviéndonos normalmente en nuestras actividades, y es aquí donde vemos que se nos presentan brechas que ya las personas que me antecedieron en uso de la palabra hacían mención de algunas brechas que van dificultando la garantía de ese derecho a la igualdad de todas, todos y todes. Y una de esas desigualdades que históricamente se han dado en el caso a nivel internacional, pero específicamente en el caso del Ecuador, es precisamente esa desigualdad de género. Hace referencia a cuando las mujeres en cualquier ciclo de su vida o las personas LGBTI reciben tratos discriminatorios o no han tenido condiciones de igualdad en el acceso o no tienen igualdad de oportunidades, menos aún igualdad o son consideradas a participar en la toma de decisiones. Esto va generando esas desigualdades. Para que tales condiciones de desigualdad y discriminación logren superarse, la Constitución establece de manera expresa que el Estado formulará y ejecutará políticas para poder alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. Y acto seguido da un componente en la estructura del Estado a través de lo que se denomina el mecanismo especializado para incorporar el enfoque de género en planes y programas y lograr asistir técnicamente para su obligatoria aplicación en el sector público.
Y este mecanismo especializado es el actual Consejo Nacional para la Igualdad de Género, que es precisamente la institución responsable de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos que están establecidos tanto en la Constitución como en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Para cumplir con estos fines, el Consejo Nacional para la Igualdad de Género coordina con entidades rectoras y ejecutoras de política pública y organismos especializados en protección de derechos en todos los niveles de gobierno y en todas las funciones del Estado. Como conocemos, las instituciones del Estado en todos los niveles cumplen sus atribuciones fundamentalmente a través de políticas públicas, cuya función es responder a las demandas y a las necesidades de la sociedad como se conoce doctrinalmente. En este sentido, las políticas públicas reflejan entonces el pacto entre Estado y sociedad. Por ello, algunos autores hablan de procesos decisionales al referirse a las políticas públicas, es decir, que involucran directa o indirectamente a los y a las ciudadanas. Las políticas públicas se concretan en el acceso a bienes y servicios. Consisten por ello de reglas, normas, acciones y recursos cuyo objetivo es resolver y dar respuestas a la multiplicidad de necesidades, intereses y preferencias de grupos y personas que integran una sociedad. De tal forma que al final las soluciones encontradas permitan que las personas y grupos puedan coexistir a pesar de esas diferencias. Cabe señalar que otra característica de las políticas públicas es que son exigibles por parte de la ciudadanía. Todo esto visto desde la teoría de la política pública, ¿no es cierto? La construcción, en cambio, de políticas públicas de género vienen a ser una respuesta a esas históricas demandas de las mujeres frente a la persistente situación de discriminación. Esta lucha ha permeado progresivamente la agenda pública y ha dado a conocer las inequidades que existen en las relaciones de género, por lo que en el Ecuador estos procesos se han traducido en la incorporación de una amplia y avanzada normativa sobre igualdad y no discriminación, tanto en la Constitución como en la normativa secundaria. De manera específica, las políticas públicas de género son aquellas reglas, acciones, recursos que incorporan las necesidades y los intereses de las mujeres y de las personas LGBTI. Son una herramienta fundamental para poder impulsar esas transformaciones hacia mayores niveles de justicia y además para poder expresar la decisión política de los gobiernos para avanzar en la solución de los problemas de desigualdad. Las políticas de género deben hacer posible que mujeres y personas LGBTI detenten mayor autonomía, mayor poder, que logre superar el desequilibrio de género que existe y las barreras que afianzan esa desigualdad, por lo que ha implicado nuevos retos para que se considere la igualdad y no discriminación en la práctica de manera tangible, en la cotidianidad de las mujeres y personas LGBTI, reconociendo las necesidades diferenciadas y en consecuencia las medidas, los contenidos, las protecciones específicas que deben tener estas poblaciones por las condiciones, por los estereotipos que existen. La política pública de género requiere de un marco normativo que pueda brindar las garantías para que las instituciones la adopten, de modo que tales instrumentos normativos sean el fundamento jurídico para todo el ciclo de la política, es decir, para la formulación, la implementación, la evaluación de la política pública. Como ya había indicado, si bien la igualdad y no discriminación está reconocida en su aspecto formal, es decir, que está reconocida expresamente en la Constitución y en diversas leyes, la igualdad real o la igualdad material es la que aún no logra plasmarse de modo efectivo y evidente en la vida de las mujeres o de las personas LGBTI como es en este momento, y este es el gran reto que se tiene. De ahí la importancia de la incorporación del enfoque de género en las disposiciones legales que la Asamblea Nacional incorpore en códigos, leyes, a través de nuevos proyectos o de reformas, orientadas a que las instituciones del Estado puedan establecer sus políticas incorporando enfoque de género, de modo que en algunos casos el carácter coercitivo de las leyes o en otros casos como resultado de acuerdos ciudadanos se logre contribuir a que se garantice la igualdad real y material a través de las políticas públicas que, como indiqué antes, son las que toman en consideración aquellas necesidades específicas de las personas, si es que se logra precisamente mantener esta metodología de participación ciudadana de manera directa. Cabe recordar en este punto que la incorporación del enfoque de género no es únicamente agregar la palabra mujer o agregar LGBTI, sino que implica partir e ir más allá de la identificación de las necesidades prácticas a una real identificación de las necesidades estratégicas de la población.
lo que nos lleva también a que en la función legislativa exista una política pública de género que sea clara, que sea aplicable, que de esta manera los proyectos de ley o de reforma legal que ahí se tramiten logren incorporar este enfoque partiendo precisamente de la identificación de esas necesidades estratégicas que van a permitir hacer cambios cualitativos, inclusive de comportamiento cultural, social. Las políticas públicas con enfoque de género requieren de un proceso de transversalización en todas las instituciones del Estado, obviamente incluida la función judicial en este objetivo que lo manifiestan también. Este proceso brindaría las pautas de lo que en esta función se debe realizar para incorporar de manera transversal el género. Ahora veamos entonces qué es lo que se requiere para la transversalización del enfoque de género. Ya las compañeras que me antecedieron uso la palabra, con toda la experticia y experiencia que tienen, nos han dado ya algunos puntos, pero para ello es importante también decir que la transversalización conlleva la respectiva institucionalización de ese enfoque, lo que supone construir un nuevo modelo de gestión de los asuntos de género en el Estado. La transversalización de género como estrategia requiere integrar el interés en la igualdad de géneros en todas las políticas, en los programas, procedimientos administrativos, procedimientos financieros, en el marco cultural de la institución u organización. Es una estrategia que puede permitir asegurar sea la igualdad de hombres y mujeres, que se encuentre incluida en todas las fases menores o mayores del proceso de toma de decisiones de una organización, y que el producto resultado de esas decisiones que se han tomado sean sistemáticamente monitoreadas en lo que se refiere a su impacto en la igualdad de géneros. La transversalización del enfoque de género es mandatorio para todas las instituciones públicas del país y así lo dispone el artículo 70 de la Constitución ecuatoriana, por lo que es necesario que se creen las condiciones básicas para alcanzar este objetivo. En lo que corresponde a la función legislativa, la transversalización de género corresponde de igual manera a considerar esas necesidades y especificidades de mujeres, de población LGBTI en lo que es inherente al campo de la función, es decir, en la expedición, en la modificación, en la reforma, en la derogación de leyes, en la fiscalización de los actos de la función ejecutiva, electoral, de transparencia y control social y de todos los demás órganos del poder público. Implica también considerar que la normativa debe ser el marco a través del cual se garantice la igualdad real para todas las personas, y para cumplir con ese fin es fundamental que haya participación de las organizaciones de mujeres, participación de las personas LGBTI. Para apoyar el proceso de transversalización de género se cuenta con varios instrumentos de derechos humanos que se constituyen en un sustento normativo que permite integrar los principios fundamentales ya mencionados, específicamente el de la igualdad y no discriminación. El proceso de transversalización de género considera también la mirada casa adentro, es decir, requiere de la institucionalización del enfoque, la cual parte de reconocer que las instituciones, como ya también se había mencionado, igual al referirse a la norma jurídica, no son neutrales al género, de manera que reproducen y van produciendo desigualdades y estructuras jerárquicas en donde hay un mayor privilegio de todo aquello que representa lo masculino. La institucionalización implica garantizar la transversalización de la perspectiva de género como una herramienta teórico-metodológica en todos los procesos, en las normas, en las instancias, en las actividades de una organización o de una institución, es decir, que no solamente las normas, las políticas públicas, los productos o servicios que genera una institución estén dirigidas a alcanzar la igualdad, sino que en esa misma estructura y dinámica institucional se logre incorporar la igualdad en razón de género. La transversalización del enfoque de género en la función legislativa debe contemplar que no existan espacios de poder representados únicamente por hombres, que las temáticas de género se aborden en todas las comisiones, que se erradique cualquier tipo de discriminación dentro del ejercicio del servicio público, que se instalen capacidades a través de la formación y capacitación en género, que se evalúe el impacto de la transversalización de género en la misma función y que se cuente con recursos para alcanzar estos objetivos. De esta forma, transversalizando el enfoque de género tanto en la estructura, en la dinámica, como en la misma gestión de la Asamblea Nacional, se puede aportar para garantizar los derechos fundamentales como la participación política en condiciones de igualdad, la erradicación de la violencia de género, entendiéndose dentro de esta también la violencia política, que hombres, mujeres y personas LGBTI puedan ver reflejados sus intereses en la gestión de la Asamblea Nacional.
que en las discusiones sobre la normativa se escuchen las voces y las demandas de las organizaciones de sociedad civil fundamentadas en derechos humanos, que no se deslegitimen desde las interpretaciones sesgadas principios fundamentales como el principio de la paridad, por ejemplo. Con la finalidad de institucionalizar o transversalizar el enfoque de género en las instituciones y funciones del Estado, es necesario considerar los siguientes factores: la decisión política al más alto nivel, la instalación de capacidades, la gestión y generación del conocimiento, la planificación y presupuestación con enfoque de género. Cuando digo decisión política al más alto nivel, estoy indicando que se debe permitir dar cumplimiento al mandato constitucional de transversalizar el principio de igualdad y no discriminación en razón de género, que implica la necesidad de una estructura personal y de presupuestos suficientes. Contar con un acuerdo estratégico con el Consejo Nacional para la Igualdad de Género como entidad pública especializada en la temática para el asesoramiento político y técnico calificado. La instalación de capacidades implica contar con información sobre conocimientos, aptitudes y prácticas relacionadas con la igualdad y no discriminación, con género, con derechos humanos, participación ciudadana, así como también de la participación de autoridades y del personal. Esta información será el sustento para poner en marcha un plan de fortalecimiento de capacidades que debería contener ejes fundamentales como género, derechos humanos, participación y lo ya mencionado, la igualdad y no discriminación. Este plan debería incluir como acciones y objetivos la formulación de un código de convivencia en forma participativa, a fin de que las reglas y normativas se encuentren claras, permitan una convivencia armónica y positiva en un marco de respeto, solidaridad y encuentro intercultural. Alcanzar la paridad de género en la gestión institucional conlleva la consideración de acciones afirmativas para mujeres y personas LGBTI. La implementación de una instancia de género que coordine la transversalización del enfoque de género, que sea la responsable de que todas las normas y reglamentos emitidos incorporen el enfoque de género en su estructura y en sus productos, es otra de las sugerencias. Al referirme a la gestión y generación de conocimiento, es referirse a contar con información estadística desagregada por sexo, por grupos de edad, pertenencia étnica, condición de discapacidad o situación de movilidad humana de las personas que son titulares de derecho. Esta información permitirá establecer metas e indicadores para la planificación de la gestión pública. Por tanto, es necesario también contar con investigaciones y estudios cualitativos que permitan hacer una profundización del análisis de problemáticas específicas que afectan a mujeres y personas LGBTI. En el caso de la función judicial, este conocimiento permitiría dar cuenta de las problemáticas y establecer una normativa en base a esta. Y finalmente, la planificación y presupuestación con enfoque de género. Debe contar la planificación con la participación e incorporar las necesidades y demandas de la población a la que hacemos referencia, tomando en cuenta la diversidad, y en su diagnóstico permitir generar un mayor conocimiento de la realidad. La igualdad y no discriminación implica también incorporar el enfoque interseccional en esa transversalización del género, porque esto nos permite dar cuenta de que existen variadas identidades que combinadas generan diferentes tipos de discriminación. En algunos casos se va incrementando el nivel de discriminación. Le quedan 3 minutos, estimada Nelly, por favor. Perfecto. Consiste en mostrar todas las formas de desigualdades que se dan dentro de la estructura social, evidenciar cómo pueden afectar las condiciones de desigualdad de la vivencia específica de una persona que es mujer, niña, tiene una discapacidad, es LGBTI, etcétera, etcétera. A todo este proceso se puede aportar significativamente con la Agenda Nacional para la Igualdad de las Mujeres y Personas LGBTI. Esta agenda provee un diagnóstico de situación y plasma las necesidades y demandas que se transforman en políticas y lineamientos de política pública priorizados, y corresponde entonces retomar estas políticas en planes y agendas sectoriales, locales, y contextualizarlas para darles cuerpo a las aspiraciones que propone. Adicionalmente, el Consejo, con la colaboración de organismos internacionales y con intención de apoyar el proceso de transversalización de políticas y lineamientos de la agenda, ha elaborado una serie de instrumentos que guían la territorialización del enfoque de género en el marco de objetivos de desarrollo sostenible, la incorporación de la perspectiva de género e interseccionalidad de los GATS, que se traducen en versiones comprensibles e inclusivas de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Y voy a irme a la última parte, que
¿Qué entendemos con legislar con enfoque de género? ¿Qué implica? Implica reconocer que no partimos en condiciones de igualdad, que al alcanzar la meta resulta más fácil para cerca de la mitad de la población, mientras la otra mitad tiene que atravesar un camino con tropiezos que la sociedad ha construido en base a estructuras jerárquicas de poder. Corresponde entonces a quienes legislan tener conocimiento de esas diferencias, asumirlas para sustentar la construcción y reforma normativa, plantearlas considerando las consecuencias de las mismas sobre la vida de las mujeres, hombres y personas LGBTI. Se trata de reconocer que histórica y socialmente no se han establecido las mismas condiciones de existencia para todos y todas, y que estas condiciones diferenciadas se convierten en desigualdad, y que esta desigualdad se transforma en desventaja y genera brechas. En definitiva, la igualdad y no discriminación es un principio constitucional y un derecho reconocido y garantizado por la Constitución. Por tanto, debe ser ejercido no solo desde lo formal, sino desde lo real. Una forma de contribuir es a través de las políticas públicas en todas las funciones del Estado y de todos los niveles. De ahí que las leyes que apruebe esta Asamblea son fundamentales para determinar a través de ellas que las instituciones públicas deben incorporar el enfoque de género desde su formulación, su aplicación y evaluación. Esto es, que el enfoque de género debe ser transversalizado en todas las instituciones. Para terminar, a nombre del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, felicito la iniciativa para organizar este evento, el que seguramente va a contribuir de manera sustantiva para que se continúen con acciones concretas y decididas orientadas a una efectiva transversalización del enfoque de género en esta función del Estado. Muchísimas gracias. Agradecemos la brillante intervención de Nelly Jacome, secretaria técnica del Consejo Nacional para Igualdad de Género.